Bueno, una vez más estamos aquí. El día de hoy tuvimos un caso muy interesante, el caso de doña Conchita, una paciente que llegó a Clínica Hospital Bresler. Ahí fue atendida por nosotros. El Hospital Bresler y Cardiología estamos haciendo este tipo de procedimientos. ¿Cómo viste el caso de hoy, Doc? ¿Qué te llamó la atención? Sí, pues una paciente que, refería angina de pecho y tenía ahí estudios de isquemia. Entonces ya en el cateterismo cardíaco pues encontramos unas arterias ectásicas. Dentro de la clasificación de lactasia pues se considera que está 2 veces por arriba del diámetro normal de la arteria. Entonces pues condiciona que haya flujos ectásicos o lentos, sí, predominantemente en la arteria circunfleja. Y desde el inicio la paciente con hipertensión arterial que concordaba con el hallazgo de sus arterias, pues son unas arterias que se le consideran arrosariadas o en espiral durante todo su trayecto. Pues sí, un caso interesante. Aquí, el mecanismo de la angina pues es precisamente esto, pues lactasia, flujo lento y probablemente enfermedad de la microcirculación. Fíjate, como en todos los casos no es necesario, siempre revisar arterias, decimos nosotros, hay que todo paciente con dolor torácico tiene que revisarse, ¿verdad? En algún momento las arterias. ¿Por qué? Porque precisamente salen estas cosas. Siempre hago la pregunta con todos los casos. Tú hasta antes de que entráramos y que se diera el primer disparo, ¿tú asegurabas que iba a tener actividades coronarias? No. ¿Apostarías así si no tiene actividades coronarias? No, pues por estadística, Okay. 90% tiene placa de colesterol. Placa, muy bien, sí. 10% es otro mecanismo como es el que encontramos, pues, arterias ectásicas o con flujo lento. Y el factor de riesgo que tú consideras esto para todas las personas, porque tiene un factor de riesgo muy importante, ¿no? O sea, ¿en quién se presenta más frecuente este tipo de arterias que tienen en el rulo? ¿A quién? ¿Quién tipo de...? Las personas que tienen hipertensión arterial, ¿no? Difícil control o que no tienen un tratamiento optimizado. Óptimo de su presión arterial, ¿no? Fíjate cómo es importante, porque cada día nosotros vemos pacientes hipertensos, la gente llega y tú le preguntas, al menos valoraciones prequirúrgicas, donde se había antecedentes y dicen, nada más soy hipertenso, pero la realidad es que fíjate cómo terminan los pacientes, o sea, sus arterias tienden a modificarse, cómo es importante esta enfermedad y sobre todo, como dices, un tratamiento cuando no es el adecuado, cuando no está tratamiento optimizado, cuando no tiene según las guías valores bajos de presión. Entonces, es importante eso. ¿Hubo necesidad, consideraste, que hubo necesidad de colocar algún stent o por el tipo de arterias no es lo más conveniente, ¿verdad? No, las arterias como rebasan en los 5 milímetros de diámetro, pues el stent que está en el mercado es 4.5. Hay balones que pueden llevar a sobre expansión del stent hasta 5 o 5.5 milímetros, pero no, la verdad es que en este caso no. Anticoagulante, antiagregante, actividad física, control de presión y sí, algo más, ¿no? Sería eso, sí, ¿verdad? Prácticamente mejorar la presión arterial y anticoagulación para mejorar el flujo lento y estatinas. Bueno, pues ahí quedó. Vean ustedes cómo siempre viendo los casos, bien por la paciente, porque al final del día estuvieron de acuerdo en revisar ese corazón. Esto es interesante, fíjate, te voy a decir una cosa. Este caso se valoró por inteligencia artificial. La inteligencia artificial sí nos había dado flujo lento, fíjate, eso es lo que te quiero decir. Flujo lento. En esta ocasión, a diferencia de los otros, voy a estar haciendo el comparativo, pero este caso nos daba flujo lento. La misma IAR dijo, se tiene que revisar por angiografía. Eso es interesante porque ahora la inteligencia artificial se ha venido a cambiar y la realidad nosotros que lo utilizamos en el día a día, a veces pasa por una etapa de incredulidad, de saber si realmente esto ayuda, si realmente solamente es ciencia ficción, pero la verdad a mí me sorprende porque fue quien determinó, los familiares estuvieron de acuerdo, platicamos, la paciente muy cooperativa, sí. La paciente dijo, no, está bien, que me revisen, toda la familia dijeron rápido, esto se hizo apenas la semana pasada, fue muy determinante, fíjate, o sea, encontró, la paciente, te platico, regresó después de un año y tú ves cómo comenzó con los síntomas para que la gente aprenda. Se sintió bien, ella estaba con nosotros, la teníamos con antiagregantes, con el medicamento que ya indicaste. Se sintió bien, entonces continuó con sus días, pero por alguna razón hace 2 meses se suspendieron los antiagregantes. ¿Y cuándo crees que aparecieron los síntomas? Dos meses, hace 2 meses. Sí. Yo le reinicié hace como 10 o 15 días los antiagregantes y mejoró. Ese es un tema, la paciente llegó y dijo, me siento mucho mejor, doctor. Sin embargo,
cuando revisamos la misma IAR, hecho previo y hecho posterior, dijo, sí mejoró la paciente, sin embargo, veo que hay un problema, ve más allá. Y hoy que lo vemos, pues ese era el tema, porque si no, nunca hubiéramos sabido. O sea, yo no hubiera sabido realmente decir, oye, fíjate que la explicación, ahora con mucha razón lo platicamos con los familiares, que el anticoagulante, el antiagregante, tiene que ser y que no pueden suspender. O sea, entonces, fíjense cómo se llegan a conclusiones a veces nada más con haciendo bien las cosas. Normalmente, pues es lo que ocurre. 2 semanas después, 1 o 2 semanas después de abandonar el tratamiento, se les acaba su sustrato ahí, su reserva y bueno, pues empiezan los síntomas. Pues ahí está, miren, entonces volvemos a lo mismo. No abandonen a sus médicos, vayan a sus consultas, porque siempre es importante eso. Aquí en este caso, pues coincidió, afortunadamente no pasó mayores, no pasó un infarto, no pasó algo grave, pero sin embargo como una cuestión, ¿no? Ahí es el tema, porque pasa, ¿no te ha pasado? Que a veces los mismos pacientes dicen, ya me siento bien, ya, y dan por sentado a veces que esto ya se corrigió, y mira, puedes terminar con ectasia coronaria, puedes terminar con placa. En este caso, afortunadamente parece que no, pero bueno, un caso más de éxito, creo yo. ¿Pronóstico? ¿Crees que le vaya bien? Sí, bueno, y bueno, el abordaje fue también un abordaje minimalista, que fue por la radial. Muy bien. Prácticamente la paciente puede caminar, deambular sin ningún problema. Sin ningún problema. Incluso siendo estrictos, hoy la paciente misma se puede haber ido de alta, ¿eh? Sí. Ese es el tema, que incluso estos pacientes se pueden manejar en forma ambulatoria. Los dejamos luego porque sí somos medio escrupulosos en el sentido de que queremos asegurarnos que el paciente esté bien, reiniciar sus medicinas y demás. Pero en sentido estricto, a diferencia de otros casos donde sí colocas mallas y todo esto, el paciente se puede ir a casa, ¿no? A reactivar sus actividades. Pues bueno, hoy ya tenemos una respuesta. Volvemos la recomendación: todo paciente con dolor, con angina, tiene que visitar una sala de hemodinamia. Hoy en la actualidad utilizar todas las nuevas técnicas que existen, por bien de ustedes, por bien de sus diagnósticos. Acudan a sus consultas, revísense frecuentemente. Creo yo que es lo mejor que pueden hacer. Pues muy bien, doctor, muchas felicidades. No, gracias. Estuvo bien, y pues nuevamente, ¿no? Siempre el equipo de cardiología Bredelder, ahí estamos. Entonces, pues, hasta el siguiente caso. Vamos a ver el siguiente caso, a ver qué. Han sido casos interesantes, ¿no? Pacientes jóvenes, o sea, hay de todo. El siguiente caso, ya lo veremos. Bueno, listo, doctor. Sí, gracias. Vámonos.